¿Qué has hecho?, gritó mi padre. Solo porque me quedé embarazada. Luego me echó sin saber la verdad. Yo sonreí y me fui. 15 años después, cuando vinieron a visitarme a mí y a su nieto, todos se pusieron pálidos y se quedaron petrificados al ver lo que vieron. Soy Sarah Miller, tengo 34 años, y hace 15 años mi padre me echó de casa cuando descubrió que estaba embarazada. ¿Qué has hecho?, gritó, con el rostro retorcido por la rabia y la decepción. Lo que mi familia nunca supo fue la desgarradora verdad detrás de mi embarazo. Eligieron el juicio en lugar de la comprensión, la crueldad en lugar de la compasión. Ahora, después de 15 años de silencio, vienen a visitarme a mí y a mi hijo. No tienen idea de lo que les espera, de cómo sus mundos se harán pedazos cuando vean lo que su rechazo creó. Crecí en una familia unida y religiosa, en un tranquilo suburbio de Hartford, Connecticut. Mi padre, Thomas Miller, no era un padre cualquiera. Era un pilar de nuestra comunidad, un anciano en la primera iglesia comunitaria y el orgulloso propietario de Miller Construction, una empresa que construyó desde cero. La gente lo respetaba, buscaba su consejo y lo tomaba como ejemplo de lo que un hombre de familia debía ser. Mi madre, Eleanor, era todo lo que se esperaba de una esposa y madre tradicional. Era voluntaria en cada evento de la iglesia, mantenía nuestra casa impecable y de alguna manera lograba tener la cena en la mesa todas las noches, puntualmente a las 6. Sus galletas con chispas de chocolate ganaron la feria del condado durante 3 años consecutivos y su jardín apareció 2 veces en nuestra revista local de Hogar y Jardín. Tenía esa risa suave que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. Luego estaba mi hermano, Kevin, 2 años mayor que yo y el absoluto hijo de oro de nuestra familia, mariscal de campo estrella, estudiante sobresaliente y votado como el más propenso a tener éxito en el anuario de su último año. Papá radiaba orgullo en los partidos de Kevin, su voz era la más fuerte en las gradas. «Ese es mi chico», gritaba cada vez que Kevin hacía una buena jugada. Yo me sentaba a su lado, invisible, pero siempre esperando una pequeña fracción de ese entusiasmo dirigido hacia mí. Nuestra vida parecía perfecta desde afuera, la casa colonial de 4 habitaciones con la cerca blanca, las barbacoas de verano, los servicios dominicales seguidos de brunch, y las noches de juegos familiares. Éramos la familia a la que otros aspiraban, al menos eso pensaba todo el mundo. Tenía 17 años cuando conocí a Daniel Hayes en la clase de literatura inglesa de 3er año. Nos asignaron como compañeros para un proyecto sobre Romeo y Julieta, irónico considerando cómo se desarrollaría nuestra historia. Daniel no era como los otros chicos de la escuela. Era callado pero seguro de sí mismo, con ojos castaños pensativos que parecían ver a través de toda la pretensión de la escuela secundaria. La primera vez que estudiamos juntos en la biblioteca, hablamos durante 3 horas y apenas tocamos nuestra tarea. «Eres diferente, Sarah», me dijo ese día. «Ves cosas que otros no ven». A Daniel no le interesaban las cosas típicas de adolescentes. Mientras otros chicos planeaban fiestas y se obsesionaban con el estatus social, él hacía voluntariado en el refugio de animales y escribía poesía que me hacía saltar el corazón. Tocaba el violonchelo con tanta pasión que podía sentir cada nota vibrar a través de mí cuando actuaba. Nos enamoramos, despacio, deliberadamente, con el tipo de profundidad que parecía imposible para adolescentes. Teníamos tantos sueños. Daniel iba a estudiar composición musical en Juilliard, ya había sido aceptado con una beca parcial. Yo planeaba asistir a la NYU para enfermería, a solo un viaje en metro de él. Hablamos de conseguir un apartamento juntos después del primer año, de los viajes que haríamos durante las vacaciones, de la vida que construiríamos. Todo parecía posible cuando estábamos juntos. Nuestra relación no era como la mayoría de los romances de la escuela secundaria. La intimidad física no fue algo en lo que nos apresuramos. Ambos criados en hogares religiosos, avanzamos despacio, respetando los límites y centrándonos en construir algo significativo. Mis padres aprobaron a Daniel, o al menos aprobaron lo que sabían de él. Era educado, académicamente exitoso y venía de una buena familia. Papá incluso bromeaba diciendo que Daniel era el único chico al que alguna vez permitiría acercarse a su hija. Entonces, justo después de la graduación, nuestro mundo se derrumbó. Lo que comenzó como fatiga persistente y moretones inusuales llevó a un diagnóstico que destrozó todo: leucemia mieloide aguda, una forma agresiva que ya había avanzado significativamente. Daniel se había sentido enfermo durante meses,
pero lo había atribuido al estrés y al agotamiento del último año. Aún recuerdo estar sentada en esa aséptica habitación de hospital, sosteniendo su mano mientras el médico explicaba las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia y los efectos secundarios. Daniel simplemente asintió con calma, haciendo preguntas perspicaces, mientras yo contenía las lágrimas. Más tarde, cuando estábamos solos, finalmente se derrumbó. No tengo miedo de morir, Sar, susurró, con la voz quebrada. Tengo miedo de no dejar nada atrás. De ser olvidado. Los tratamientos comenzaron inmediatamente, quimioterapia agresiva que devastó su cuerpo, pero no logró derrotar el cáncer por completo. Su cabello castaño rizado se cayó, su fuerte complexura se volvió demacrada, y algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía hablar. Pero a pesar de todo, su espíritu permaneció intacto. Durante un día particularmente claro entre ciclos de tratamiento, Daniel sacó a colación algo que nunca habíamos discutido seriamente antes. Quiero dejar algo de mí en este mundo, dijo, apretando mi mano. Si no lo logro, quiero saber que hay una parte de mí todavía aquí, todavía contigo. Hablamos durante horas sobre lo que quería decir, sobre la posibilidad de crear un hijo juntos antes de que potencialmente muriera. No fue una decisión que tomamos a la ligera. Discutimos cada ángulo, cada preocupación, cada esperanza. Esto no era imprudencia adolescente, era una respuesta profunda a la mortalidad, una elección hecha desde el tipo de amor más profundo. Cuando descubrí que estaba embarazada 2 meses después, mis emociones eran un caos, alegría porque una parte de Daniel viviría, terror de decírselo a mis padres estrictamente religiosos, tristeza porque Daniel quizás nunca conociera a su hijo. Pero debajo de todo había una certeza de que habíamos creado algo hermoso en medio de todo el dolor. Planeé decírselo a mis padres después de descifrar exactamente cómo explicar, para ayudarlos a comprender que esto no se trataba de rebelión o malas decisiones, sino de amor y legado frente a una pérdida devastadora. Quería que Daniel estuviera conmigo cuando se lo dijera, una vez que estuviera más fuerte después de su última ronda de tratamiento. Pero antes de que pudiera encontrar el momento adecuado, recibí la llamada que destrozaría aún más mi mundo. Daniel se había desplomado en casa y estaba siendo trasladado de urgencia al hospital. Cuando llegué, estaba inconsciente, su cuerpo finalmente cediendo bajo la tensión de luchar durante tanto tiempo. De pie en la UCI, viendo las máquinas respirar por el chico que amaba, me di cuenta de que mis cuidadosos planes tendrían que cambiar. Lo que no sabía entonces era cuán dramáticamente todo estaba a punto de desmoronarse. Nunca tuve la oportunidad de contarles a mis padres sobre mi embarazo en mis propios términos. En cambio, mi madre, Eleanor, encontró la prueba de embarazo mientras limpiaba mi baño, una prueba positiva que había escondido al fondo del cajón de mi tocador, envuelta en papel tisú. Había estado esperando el momento adecuado, para que Daniel estuviera lo suficientemente estable como para enfrentar a mi familia juntos. Esa noche, regresé a casa del hospital para encontrar a mis padres sentados rígidamente en la mesa del comedor. La luz del techo proyectaba sombras duras en sus rostros, haciéndolos parecer extraños. La prueba de embarazo yacía entre ellos como evidencia en un juicio. Siéntate, Sara, dijo mi padre, con la voz inquietantemente tranquila. Conocía ese tono, el que usaba cuando su enojo era demasiado profundo para gritar. Me senté, con las manos temblando debajo de la mesa. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera explicar sobre el cáncer de Daniel o el amor detrás de nuestra decisión, mi padre estalló. ¿Qué has hecho?, gritó, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que la porcelana saltó. Después de todo lo que te hemos enseñado, después de todos los valores que hemos inculcado, lo tiras todo por la borda, ¿por qué? ¿Por alguna rebelión adolescente? Papá, por favor, intenté interponer. No es lo que piensas. Daniel está. Daniel, mi madre finalmente habló, con la voz delgada y temblorosa. ¿Está involucrado en esto? Le dimos la bienvenida a nuestro hogar, confiamos en él con nuestra hija. Has traído vergüenza a esta familia, continuó mi padre, con el rostro sonrojado. A nuestra iglesia. ¿Qué dirá la gente? La hija del anciano, embarazada fuera del matrimonio. Lo intenté de nuevo. Si tan solo escucharas. No, escucha tú, me interrumpió. Tienes 2 opciones. Arreglas este problema o te vas de esta casa. No tendré este comportamiento pecaminoso bajo mi techo.
Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Arreglar este problema? Como si mi bebé, el bebé de Daniel, la parte de él que seguiría viviendo, no fuera más que un inconveniente error que debía ser borrado. No puedo hacer eso, susurré, con las lágrimas corriendo por mi rostro. No lo haré. Daniel se está muriendo. Este bebé podría ser todo lo que quede de él. Por un momento, algo brilló en el rostro de mi padre, quizás confusión, o el primer indicio de comprensión. Pero antes de que pudiera continuar, mi hermano, Kevin, entró, su momento tan terrible como siempre. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando entre nosotros. Tu hermana está embarazada, anunció mi padre secamente, y aparentemente piensa que quedarse con él es la decisión correcta. Los ojos de Kevin se abrieron, luego se estrecharon al mirarme. ¿En serio, Sara? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? ¿Tienes idea de lo que esto le hará a la reputación de mamá y papá? ¿Al negocio? Su traición dolió más de lo que esperaba. Kevin y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre creí que me apoyaría cuando realmente importara. En cambio, se puso instantáneamente del lado de nuestros padres, más preocupado por la reputación que por mi bienestar. Durante toda esta confrontación, mi madre permaneció mayormente en silencio. Su silencio dolió más que los gritos de mi padre o las acusaciones de Kevin. Simplemente se sentó allí, ocasionalmente secándose los ojos con un pañuelo, sin ofrecer ninguna defensa ni consuelo. La madre que una vez me había curado las rodillas raspadas y me había abrazado durante las pesadillas infantiles, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Daniel tiene leucemia, finalmente logré decir en el silencio hostil. Se está muriendo. Quizás no viva para ver el nacimiento. Este bebé es su legado, su último deseo. Si tan solo vinieras al hospital conmigo, hablaras con sus médicos, lo entenderías. Basta de excusas, interrumpió mi padre. Tus opciones son claras, arreglas la situación o buscas otro lugar donde vivir. Salí de la mesa llorando, retirándome a mi habitación para llamar a los padres de Daniel. Habían sido tan solidarios durante su enfermedad, prácticamente se convirtieron en mi segunda familia durante las largas estancias en el hospital. Cuando les conté lo que había sucedido, inmediatamente me ofrecieron su habitación de invitados por el tiempo que necesitara. A la mañana siguiente, fui directamente al hospital. Daniel estaba despierto pero débil, su piel amarillenta y tensa sobre los pómulos. Odiaba cargarlo con más estrés, pero necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Mis padres se enteraron del bebé, le dije, sosteniendo su mano frágil. Me están haciendo elegir entre deshacerme de él o irme de casa. Daniel cerró los ojos, una sola lágrima resbaló por su mejilla hundida. Lo siento mucho, Sar. Todo esto es mi culpa. No, insistí, limpiando su lágrima. Esta fue nuestra decisión, una decisión tomada desde el amor. Intentó sentarse, haciendo una mueca de esfuerzo. Diles que vengan aquí. Déjame explicar. Déjame asumir la responsabilidad. Negué con la cabeza. No escucharán. Papá ya ha decidido. Daniel se acostó de nuevo, el agotamiento se apoderó de él. Justo antes de quedarse dormido, me apretó la mano. Prométeme que mantendrás a nuestro bebé a salvo. Prométeme que les hablarás de mí algún día. Lo prometo, susurré, besando su frente. Más tarde ese día, regresé a casa para empacar mis cosas, esperando evitar otra confrontación. Pero mi padre estaba esperando, sentado rígidamente en la sala de estar como si hubiera estado allí durante horas. Así que, has tomado tu decisión, dijo, no una pregunta, sino una acusación. Tú eres el que está tomando decisiones, papá, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Estás eligiendo tu reputación por encima de tu hija y tu nieto. No te atrevas a darle la vuelta a esto, espetó. Tú creaste esta situación. Cuando me dirigí hacia las escaleras, mi hermano me bloqueó el paso. Revisé tu teléfono, anunció, su expresión una mezcla de disgusto y autojusticia. Mientras estabas en el hospital. No hay mensajes sobre Daniel teniendo cáncer, nada sobre ninguna enfermedad grave. Se me revolvió el estómago. Eso es porque hablamos cuando estoy allí o sus padres me llaman. ¿Cómo te atreves a revisar mis mensajes privados? Kevin estaba tratando de entender,
lo defendió mi padre. De encontrar la verdad. Obviamente estás ocultando la verdad. Me reí amargamente. La verdad es que ninguno de ustedes se ha molestado en preguntar cómo me siento o en venir conmigo a ver a Daniel. La verdad es que prefieren creer que estoy mintiendo a aceptar que su hija perfecta tomó una decisión que no aprueban. Empujé a Kevin y subí corriendo, tirando ropa y cosas esenciales en una bolsa de lona con manos temblorosas. Cuando bajé, mi madre estaba parada al pie de las escaleras, con los ojos rojos por las lágrimas. Sara, por favor, susurró. Piensa en lo que estás haciendo. Por un momento, pensé que finalmente me defendería, que finalmente sería la madre que necesitaba desesperadamente. En cambio, añadió, estás tirando tu futuro por la borda. No, mamá, respondí, muriendo la última esperanza. Lo estoy protegiendo. Daniel está en el mío. Mi padre se quedó en la puerta mientras salía, sus últimas palabras cortaron más profundo que todo lo anterior. Si sales por esa puerta con este secreto vergonzoso, ya no eres mi hija. Lo miré directamente a los ojos, memorizando su rostro, de alguna manera sabiendo que pasarían años antes de volver a verlo. Dejé de ser tu hija en el momento en que tú dejaste de ser mi padre, respondí, y luego salí a la creciente oscuridad. 19 años, embarazada y completamente sola. Las primeras semanas después de ser echada fueron una nebulosa de dolor y pánico. No tenía un lugar permanente donde quedarme y apenas el dinero suficiente ahorrado de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca para sobrevivir. Los padres de Daniel me habían ofrecido su habitación de invitados, pero sabía que era temporal. Ya estaban lidiando con las facturas médicas y el costo emocional de ver a su hijo desvanecerse. Durante 3 noches, dormí en mi coche, estacionado detrás del hospital donde podía usar los baños públicos y la cafetería. Me acurrucaba en el asiento trasero, una mano protectora sobre mi vientre aún plano, susurrando promesas a mi hijo por nacer de que de alguna manera lo superaríamos. Durante el día, me esforzaba por encontrar trabajo, cualquier trabajo que contratara a una adolescente embarazada sin título universitario ni referencias. Me rechazaron en 7 lugares antes de que Sunshine Diner, en las afueras de la ciudad, me diera una oportunidad. La gerente, una mujer ruda llamada Patty, me contrató como camarera después de que me echara a llorar en su oficina. No necesito la historia de tu vida, cariño, dijo, deslizando una caja de pañuelos por el escritorio. Solo llega a tiempo y no robes de la caja registradora. El trabajo en el restaurante apenas cubría la comida y la gasolina, así que conseguí un segundo trabajo reponiendo estanterías en una tienda de conveniencia de 10 de la noche a 2 de la mañana. Entre turnos, visitaba a Daniel, viéndolo debilitarse a medida que el cáncer agresivo se apoderaba de su cuerpo. Algunos días apenas me reconocía, otros días estaba lo suficientemente lúcido como para hablar de nuestro bebé y del futuro que no vería. Mi compañera de trabajo en el restaurante, Michelle, se dio cuenta de que me quedaba dormida durante los descansos y descubrió que estaba viviendo en mi coche. Tenía 25 años, era madre soltera con una hija de 4 años llamada Lily. No puedes vivir así, me dijo con firmeza una tarde, especialmente embarazada. Tengo un sofá-cama. No es mucho, pero es mejor que un asiento trasero de un Honda. Intenté negarme, avergonzada por mi situación, pero Michelle no quiso oír. Una mamá ayudando a otra, insistió. Sin discutir. Mudarse al pequeño apartamento de Michelle fue una bendición que no me había atrevido a esperar. Ella y Lily compartían la habitación mientras yo ocupaba el sofá de la sala. Seguía siendo una existencia precaria, el propietario de Michelle no sabía que me quedaba allí, y ambas sabíamos que no podía ser permanente. Pero por primera vez desde que me echaron, tenía un techo sobre mi cabeza y alguien a quien le importaba. Mientras tanto, la condición de Daniel se deterioró rápidamente. La quimioterapia agresiva que había sido su última esperanza se detuvo cuando sus órganos comenzaron a fallar. Sus padres, Carol y George Hayes, fueron modelos de fortaleza y gracia a pesar de todo. Nunca cuestionaron nuestra decisión sobre el bebé, nunca me hicieron sentir juzgada por mi embarazo. «Estás llevando a nuestro nieto», me dijo Carol una noche mientras velábamos junto a la cama de Daniel. «Ahora eres familia, pase lo que pase». El contraste entre su aceptación incondicional y el rechazo de mi propia familia era doloroso más allá de las palabras. A veces me descubría mirando mi teléfono, esperando un mensaje de texto o una llamada de mi madre o mi padre, alguna indicación de que habían cambiado de opinión.
Pero mi teléfono permaneció en silencio, excepto por las llamadas de trabajo y las actualizaciones del hospital. La realidad financiera de nuestra situación se volvió cada vez más grave. Daniel no tenía seguro médico más allá de la cobertura básica que sus padres habían logrado asegurar, y los tratamientos experimentales que habían buscado habían agotado sus ahorros. Oí a George hablar de una segunda hipoteca sobre su casa, de vender su coche para pagar los cuidados paliativos. Cuando tenía 5 meses de embarazo, sucedió lo peor. Estaba en el restaurante, a mitad de un doble turno, cuando Carol llamó. «Necesitas venir ahora», dijo, con la voz quebrada. «Los médicos no creen que pase la noche». Abandoné mis mesas sin explicación, conduciendo hacia el hospital a través de una lluvia torrencial que reflejaba mi agitación interna. Cuando llegué, Daniel estaba consciente, pero apenas. Su respiración era agitada y entrecortada, su piel translúcida y tirante sobre los pómulos. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando los últimos momentos del chico que amaba. «Sar», susurró cuando me vio, con la voz tan tenue que tuve que inclinarme para escuchar. «¿Siente?». Acercó una mano temblorosa hacia mi vientre ahora visible. Guié sus dedos al punto donde nuestro hijo había estado pateando. Un rastro de sonrisa tocó sus labios cuando sintió el movimiento. «Fuerte», murmuró. «Como tú». Nos quedamos así durante horas, su mano en mi vientre, mi mano sobre la suya, ninguno de los dos reconociendo lo que estaba sucediendo. En algún momento, una enfermera me trajo una silla para que pudiera sentarme junto a la cama sin soltarme. Justo después de medianoche, los ojos de Daniel encontraron los míos con repentina claridad. «Prométeme», dijo, cada palabra una lucha. «Háblale a nuestro bebé de mí, de nosotros». Cuánto deseaba quedarme. «Lo prometo», sollocé. «Todos los días. Sabrán todo sobre ti». Con tremendo esfuerzo, Daniel buscó debajo de su almohada y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un delicado anillo de plata con una pequeña piedra de zafiro. «De mi abuela», explicó. «Quería dártelo correctamente antes de que». Me lo puse en el dedo, demasiado abrumada para hablar. «Te amo, Sarah Miller», dijo, su voz de repente más fuerte, como si hubiera estado guardando su energía para estas últimas palabras. «Desde Romeo y Julieta». «¿Siempre?». Esas fueron las últimas palabras coherentes que pronunció. Por la mañana, Daniel Hayes se había ido, llevándose consigo todos nuestros sueños compartidos y dejándome para seguir adelante sola con la preciosa vida que habíamos creado. El funeral fue un borrón. Me mantuve aparte de los otros dolientes, mi embarazo ahora imposible de ocultar. Algunos de nuestros antiguos compañeros susurraban a nuestras espaldas, creando sus propias versiones de nuestra historia. Los padres de Daniel insistieron en que estuviera con ellos como familia, pero podía sentir el juicio de otros en la iglesia, la misma iglesia donde mi padre era anciano, aunque él y mi madre estaban notablemente ausentes. 2 semanas después, recibí una carta de la administración del hospital. Daniel había participado en un estudio experimental de tratamiento contra el cáncer, y como su pariente más cercano, me había listado como su prometida en la documentación. Tenía derecho a una compensación por su participación. No era mucho, $3,000, pero en mi desesperada situación, se sentía como ganar la lotería. Poco después, entré en parto prematuro, sola y aterrorizada. Llamé a Carol Hayes, quien me llevó corriendo al hospital. 26 horas de doloroso parto después, Ethan Daniel Miller entró en el mundo, 6 semanas antes de tiempo, pero luchando con fuerza por sobrevivir. Era diminuto, apenas 5 libras y 3 onzas, con una mata de cabello oscuro que era inconfundiblemente de Daniel. Las enfermeras lo colocaron sobre mi pecho, este pequeño milagro con la barbilla de su padre y mi nariz, y hice otra promesa silenciosa, costara lo que costara, le daría a este niño la vida que su padre y yo habíamos soñado. Carol y George estuvieron allí durante todo, tomando fotos, trayéndome comida, ayudando con el abrumador papeleo. Pero 2 semanas después del nacimiento de Ethan, me dieron noticias difíciles. A George le habían ofrecido un trabajo en Arizona que no podían permitirse rechazar. «Enviaremos dinero siempre que podamos», prometió Carol, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a Ethan por última vez antes de su mudanza, y visitaremos. Él es nuestra conexión con Daniel. Con los Hayes fuera, mi sistema de apoyo se redujo a Michelle, quien estaba luchando sus propias batallas.
El dinero de la compensación del estudio del hospital ayudó brevemente, pero entre los suministros para bebés, la comida y mi contribución al alquiler de Michelle, desapareció rápidamente. La depresión posparto me golpeó duramente. Había días en los que apenas podía salir de la cama, días en los que el llanto de Ethan parecía perforar mi alma. Amaba a mi hijo con fiereza, pero la combinación de dolor, aislamiento y la abrumadora responsabilidad me aplastaba. En un momento de desesperada esperanza, cuando Ethan tenía 3 meses, envié un anuncio de nacimiento por correo a la dirección de mis padres. Incluí una foto de Ethan en la manta azul que la madre de Daniel había tejido, sus ojos tan parecidos a los de su padre, mirando solemnemente a la cámara. En la parte de atrás, escribí simplemente, su nieto, Ethan Daniel Miller, nacido el 12 de diciembre. Pasaron semanas sin respuesta. Finalmente, reuniendo todo mi coraje, conduje a la casa de mis padres un domingo, cuando sabía que estarían en casa de la iglesia. Con Ethan envuelto en mis brazos, caminé por el camino familiar hasta la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre abrió. Parecía mayor, con canas en su cabello oscuro, nuevas líneas grabadas alrededor de su boca. Por un momento sin aliento, pensé que vi reconocimiento en sus ojos, quizás incluso arrepentimiento. Luego, su expresión se endureció. No tenemos nada que decirte, dijo secamente, su mirada evitando deliberadamente al bebé en mis brazos. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta. Me quedé allí en el porche, donde una vez había jugado de niña, con las lágrimas corriendo por mi rostro, mi hijo retorciéndose contra mí. Fue entonces cuando noté movimiento en la ventana de la sala de estar, el rostro de mi madre, solo por un segundo antes de que la cortina volviera a su lugar. De camino a mi coche, pasé a mi hermano Kevin saliendo de su propio vehículo. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Kevin, comencé, moviendo a Ethan para que pudiera ver a su tío. Kevin me miró a mí, al bebé, luego por encima de mi hombro hacia la casa de nuestros padres. Sin decir una palabra, pasó junto a nosotros, fingiendo que yo era una extraña. Ese día marcó el verdadero comienzo de mi comprensión de que estaba completamente sola. Cualquier familia que tuviera, tendría que crearla yo misma. 6 meses después de mi intento fallido de reconectar con mi familia, todo se desmoronó a la vez. El propietario de Michelle descubrió que vivía allí extraoficialmente y amenazó con desalojo si no me iba inmediatamente. Esa misma semana, Ethan desarrolló una fiebre peligrosamente alta que no bajaba a pesar de los medicamentos de venta libre. Empaqué nuestras pocas pertenencias en bolsas de basura mientras Ethan lloraba en su cuna improvisada, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. El aviso de desalojo yacía arrugado en la encimera de la cocina, un recordatorio final de cuán precaria seguía siendo nuestra situación. Lo siento mucho, Sara, dijo Michelle, haciendo rebotar a su propia hija en la cadera. Si solo dependiera de mí. Está bien, le aseguré, aunque nada estaba bien. Ya has hecho más que suficiente. Sin ningún otro lugar a donde ir, cargué a Ethan y nuestras pertenencias en mi viejo Honda Civic y conduje hacia la sala de emergencias. Su fiebre había llegado a 103 grados y su quejido inerte me aterrorizaba más que sus anteriores gritos. A mitad de camino al hospital, mi coche hizo un ruido horrible y se detuvo bruscamente. El humo salía a borbotones por debajo del capó mientras yo dirigía frenéticamente hacia el arcén. Cuando intenté arrancarlo de nuevo, no pasó nada, ni siquiera un clic. Sentada allí al borde de la carretera, con mi bebé enfermo en el asiento trasero, mi coche averiado y ningún lugar al que llamar hogar, algo dentro de mí finalmente se rompió. Apoyé la cabeza contra el volante y sollocé, con sollozos profundos y sacudidores que venían desde el centro de mi ser. Era la culminación de todo, la muerte de Daniel, el rechazo de mi familia, la lucha constante por sobrevivir, y ahora el miedo a perder a Ethan también. No puedo hacer esto, susurré a nadie. Ya no puedo hacer esto sola. Un golpe en mi ventana me sacó de mi colapso. A través de mis lágrimas, vi un rostro familiar, la señora Rodríguez, mi profesora de español de la escuela secundaria. Bajé la ventanilla, la vergüenza mezclada con mi desesperación. Sara, ¿estás bien?, preguntó, con el ceño fruncido de preocupación. Estaba pasando y reconocí tu coche. Mi hijo está enfermo, logré decir. El coche se averió. Estaba tratando de llegar al hospital. La señora Rodríguez miró al asiento trasero donde Ethan yacía, ruborizado y quejándose.
Sin dudar, abrió la puerta del pasajero. Sube a mi coche, me instruyó. Te llevaré a urgencias. Ya nos ocuparemos de tu coche después. En la sala de emergencias, la señora Rodríguez Carmen, como insistió en que la llamara, se quedó a mi lado mientras los médicos examinaban a Ethan. El diagnóstico fue una infección de oído que había progresado a un punto peligroso. Si hubiéramos esperado mucho más, me dijeron, podría haberse extendido a su cerebro. Mientras Ethan recibía antibióticos por vía intravenosa, Carmen extrajo suavemente mi historia, el embarazo, la muerte de Daniel, el rechazo de mi familia y nuestra actual situación de sin hogar. Escuchó sin juzgar, ocasionalmente apretándome la mano o pasándome pañuelos. Te quedarás conmigo, anunció cuando terminé, en un tono que no admitía discusión. Tengo un sótano terminado con su propio baño. No es lujoso, pero está limpio y seguro. No puedo imponer así, protesté débilmente. No es imponer cuando se ofrece libremente, respondió Carmen. Además, he estado dando vueltas por esa casa sola desde que falleció mi esposo. Un poco de vida le haría bien. Esa noche, una vez que Ethan estuvo estabilizado y dado de alta, Carmen nos llevó a su modesta casa estilo Cape Cod. El sótano que mencionó era sorprendentemente acogedor, con un sofá-cama, una cuna portátil que de alguna manera había conseguido durante el tratamiento de Ethan, y una pequeña zona de estar. Esto es temporal, me dijo mientras me mostraba los alrededores. Solo hasta que te recuperes. Pero temporal no significa apresurado. La bondad de Carmen fue el punto de inflexión que no me había atrevido a esperar. Con un lugar seguro donde vivir y cuidado de niños fiable, ella insistió en cuidar a Ethan mientras yo trabajaba. Finalmente pude mirar más allá de la mera supervivencia. Eres inteligente, Sara, me dijo Carmen una noche mientras compartíamos la cena. Demasiado inteligente para estar atrapada en trabajos sin futuro para siempre. ¿Qué tal volver a la escuela? La idea parecía imposible al principio. La universidad había sido el sueño que había abandonado cuando la vida se desmoronó a mi alrededor. Pero Carmen fue persistente. Me ayudó a investigar programas de enfermería en línea, me asistió con las solicitudes de ayuda financiera y elaboró un horario que me permitiría estudiar mientras seguía ganando lo suficiente para mantener a Ethan. Tu sueño de convertirte en enfermera no tiene por qué morir con Daniel, dijo. Quizás sea incluso más importante ahora. Lenta, laboriosamente, construí una nueva visión para nuestro futuro. Me inscribí en los requisitos previos de enfermería en la universidad comunitaria, trabajé turnos nocturnos en una residencia de ancianos que pagaba mejor que el restaurante, y atesoré cada momento con mi hijo en crecimiento. Ethan prosperaba bajo la rutina estable y el amor extra de la abuela Carmen, como ella se llamaba a sí misma. 6 meses después de este nuevo capítulo, ocurrió otro giro inesperado. Llegó una carta certificada dirigida a mí. Era de un bufete de abogados que no reconocía, solicitando que me pusiera en contacto con ellos en relación con la herencia de Daniel Hayes. Confundida y ligeramente alarmada, llamé al número que figuraba. El abogado que respondió explicó que Daniel había sacado una pequeña póliza de seguro de vida durante su breve periodo de remisión, nombrándome a mí y a nuestro entonces hijo por nacer como beneficiarios. Además, debido a que Daniel había participado en el ensayo de tratamiento experimental hasta su muerte, su contribución a la investigación resultante había dado derecho a Ethan a un fondo fiduciario médico. La compañía farmacéutica desarrolló un tratamiento innovador basado en parte en datos del caso de su prometido, explicó el abogado. Como parte de su acuerdo ético, han establecido fondos fiduciarios para los hijos de los participantes fallecidos. No es accesible hasta que Ethan cumpla 18 años, excepto para gastos educativos, pero cubrirá completamente su universidad. Me senté en el sofá floreado de Carmen, con el teléfono pegado a la oreja, con las lágrimas corriendo por mi rostro mientras el abogado detallaba cantidades que parecían imposibles. El seguro de vida no era una fortuna, $25,000, pero para mí, era libertad. El fondo fiduciario educativo era lo suficientemente sustancial como para asegurar que Ethan nunca tendría que preocuparse por la matrícula universitaria. Esa noche, después de acostar a Ethan, me senté sola en el patio trasero, contemplando las estrellas que imaginaba que Daniel también podía ver. Todavía nos cuidas, susurré al cielo nocturno. Todavía cumples tus promesas. Con el dinero del seguro de vida, pude centrarme más en mis estudios y menos en tener varios trabajos.
Completé mis requisitos previos con un promedio perfecto y fui aceptada en un programa de enfermería acelerado con una beca para padres solteros. La transformación en nuestras vidas fue gradual pero constante. Cuando Ethan tenía 3 años, mostraba signos de inteligencia excepcional, hablando en frases completas y aprendiendo a leer solo con los libros de cuentos que pedíamos prestados en la biblioteca. A los 4, tocaba melodías sencillas en el viejo piano vertical de Carmen, sus pequeños dedos encontrando las notas con una intuición que me hacía llorar, el don musical de Daniel viviendo en nuestro hijo. Me gradué con mi título de enfermería cuando Ethan tenía 5 años, obteniendo los más altos honores e inmediatamente recibiendo múltiples ofertas de trabajo. Acepté un puesto en el Hartford Children's Hospital, atraída por la pediatría debido a mi propio viaje como madre joven. El día que compré nuestra primera casa pequeña, una modesta cabaña de 2 dormitorios con un jardín cercado para que Ethan jugara, me quedé de pie en la sala de estar vacía y sollocé de gratitud y orgullo. De no tener hogar a ser dueña de casa en 5 años. De hija abandonada a madre independiente. De chica rota a enfermera registrada. Ethan corría de una habitación a otra, su emoción desbordándose. ¿Esto es realmente nuestro, mamá? Para siempre. Para siempre, prometí, viéndolo girar de alegría en las manchas de luz solar que entraban por nuestras propias ventanas. Esa noche, después de acostar a Ethan en su nueva habitación, me senté en nuestro porche delantero y me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. El miedo constante, la inseguridad corrosiva, finalmente habían comenzado a retroceder. En su lugar, había algo que no había sentido en años, esperanza. No solo para sobrevivir, sino para ser verdaderamente feliz. Los años que siguieron a nuestra mudanza a nuestro primer hogar estuvieron marcados por un crecimiento constante y una estabilidad ganada con esfuerzo. Mi puesto en el Hartford Children's Hospital evolucionó de enfermera de planta a enfermera encargada, y cuando cumplí 30 años, me ofrecieron el puesto de directora de enfermería para el departamento de oncología, un agridulce círculo completo desde los días que había pasado en pasillos similares con Daniel. Ethan prosperó de maneras que continuamente me asombraban. Sus habilidades académicas lo colocaban 2 grados por delante de su grupo de edad, pero lo que realmente lo distinguía era su talento musical. A los 10 años, tocaba conciertos de piano con los que los estudiantes universitarios tenían dificultades. A los 12, compuso una pieza original que ganó el Concurso Nacional de Jóvenes Compositores, lo que resultó en una actuación en el Lincoln Center de Nueva York. De pie en esa prestigiosa sala de conciertos, viendo a mi hijo hacer una reverencia mientras el público se ponía de pie en una ovación de pie, deseé desesperadamente que Daniel hubiera estado allí para ver a la increíble persona en la que se había convertido nuestro hijo. Sin embargo, de alguna manera, sentí su presencia a mi lado, compartiendo ese momento de puro orgullo. Con mi avance profesional llegó una seguridad financiera que nunca imaginé posible. La modesta cabaña fue reemplazada por una espaciosa casa de 4 dormitorios en uno de los barrios más exclusivos de Hartford, irónicamente a solo 3 millas de donde había crecido. Nuestra nueva casa tenía una sala de música dedicada a Ethan, con un piano de cola que había ahorrado durante años para comprar. Mi sistema de apoyo también había crecido. Carmen siguió siendo nuestra roca, más abuela para Ethan que maestra para mí. A través del trabajo y la escuela de Ethan, había forjado amistades profundas con otras madres solteras y profesionales médicos que entendían mi camino. Creamos nuestro propio tipo de familia, reuniéndonos para las vacaciones, apoyándonos mutuamente en las crisis, celebrando juntos los hitos. Carol y George Hayes nos visitaban siempre que podían, volando desde Arizona para asistir a las actuaciones de Ethan y pasar tiempo precioso con su nieto. Trajeron historias y fotos de Daniel que ayudaron a mantener viva su memoria para Ethan, quien atesoraba cada detalle sobre el padre que nunca había conocido. «Tiene las manos de Daniel», decía Carol, viendo a Ethan tocar el piano. Esos dedos largos estaban hechos para la música. En la primavera del año en que Ethan cumplió 12, sucedió algo inesperado que cambiaría una vez más el curso de nuestras vidas. Recibí una carta formal de una importante compañía farmacéutica, la misma que había establecido el Fondo Fiduciario Educativo de Ethan años antes. El tratamiento experimental en el que Daniel había participado había llevado a un medicamento innovador, que ahora salvaba miles de vidas. Como parte de un acuerdo de patente, las familias de los participantes originales del ensayo estaban siendo compensadas por su contribución a la ciencia médica. La carta detallaba una cantidad de acuerdo que me hizo sentarme en estado de shock: $3 millones, más regalías sobre futuras ventas.
Después de consultar con asesores financieros y abogados, establecí la Fundación Conmemorativa Daniel Hayes, dedicada a apoyar a jóvenes pacientes de cáncer y sus familias con gastos no médicos, alojamiento, transporte, cuidado de niños, las necesidades prácticas que el seguro nunca cubre, pero que pueden marcar la diferencia entre la estabilidad y la catástrofe durante el tratamiento. La primera iniciativa de la Fundación fue un complejo de viviendas cerca del Hartford Hospital, donde las familias de pacientes de cáncer pediátrico podían alojarse de forma gratuita durante el tratamiento. La casa Daniel Hayes se inauguró en lo que habría sido su 35 cumpleaños, con Ethan cortando la cinta y tocando una composición original dedicada al padre que conocía solo a través de historias y fotografías. Las noticias locales cubrieron la inauguración, destacando tanto la misión de la Fundación como nuestra historia personal. El reportaje incluía fotos de Ethan en su piano, entrevistas con familias que se beneficiarían de la vivienda y una breve descripción de cómo nuestro viaje había llevado a este momento de retribución. Lo que nunca esperé fue que esta cobertura de noticias locales finalmente rompería el muro de silencio de mi familia. 3 días después de la emisión, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente, Kevin Miller, mi hermano. Te vi en las noticias, comenzaba su mensaje. He querido contactarte durante años, pero no sabía cómo. Mamá y papá también lo vieron. Papá ha tenido algunos problemas de salud recientemente, y verte a ti y a Ethan le afectó. Quieren conocerlo, a su nieto. ¿Considerarías permitir una visita? Miré la pantalla durante mucho tiempo, con emociones en conflicto dentro de mí, enojo por los años de rechazo, vacilación sobre permitir que personas que me habían herido tan profundamente volvieran a nuestras vidas, curiosidad sobre lo que finalmente había cambiado de opinión, debajo de todo. Un pequeño y persistente susurro de la chica que una vez había deseado desesperadamente el amor y la aprobación de su familia. Después de varios días de consideración y una larga conversación con mi terapeuta, un apoyo que había mantenido durante todo nuestro viaje, le respondí a Kevin. No negaría a Ethan la oportunidad de conocer a su familia, pero primero habría que establecer límites claros y conversaciones honestas. Un cauteloso intercambio de correos electrónicos con Kevin reveló que mis padres de hecho habían cambiado a lo largo de los años. Mi padre había sufrido un ataque al corazón el año anterior, un encuentro con la mortalidad que había suavizado sus rígidas perspectivas. Mi madre, según Kevin, nunca había dejado de llorar la pérdida de su relación conmigo, guardando un álbum secreto de recortes de noticias cada vez que mi nombre aparecía en anuncios de hospital o eventos comunitarios. Se equivocaron, escribió Kevin en un mensaje. Ahora lo saben. Especialmente papá. Habla de ti cuando piensa que nadie está escuchando, de lo orgulloso que está de lo que has logrado por tu cuenta. Arreglamos para que visitaran nuestra casa al mes siguiente. Pasé semanas preparándome, no solo la casa, sino también a mí misma y a Ethan. Le expliqué a mi hijo, ahora lo suficientemente mayor como para comprender las complejas dinámicas familiares, sobre los abuelos que nunca había conocido y por qué habían estado ausentes de nuestras vidas. ¿Son malas personas?, preguntó con la directa simplicidad de los niños. No, respondí después de pensarlo cuidadosamente. Son personas que tomaron malas decisiones porque tenían miedo y estaban atrapadas en viejas formas de pensar. Pero la gente puede cambiar, y vamos a ver si lo han hecho. A medida que se acercaba el día de su visita, alternaba entre la ansiedad y una extraña calma. La vida que había construido era sólida, exitosa y gratificante. Pasara lo que pasara con mi familia de origen, Ethan y yo estaríamos bien. Esta comprensión me dio una fortaleza que no había poseído durante nuestro último encuentro, la fortaleza que viene de saber tu propio valor. El día que mi familia tenía programada la visita, me encontré reorganizando las flores por tercera vez, alisando arrugas invisibles de los cojines del sofá y revisando el horno, aunque el almuerzo no se serviría en horas. Ethan observaba mi nerviosismo con diversión. Mamá, la casa está perfecta, dijo, colocando su mano en mi brazo. Y nosotros también. Su madurez a los 13 años a veces me dejaba sin aliento. En muchos sentidos, había tenido que crecer más rápido que otros niños, consciente desde temprana edad de nuestra historia complicada y la ausencia de estructuras familiares tradicionales en su vida. Sin embargo, en lugar de amargarlo, estos desafíos habían fomentado en él una empatía y sabiduría extraordinarias. Exactamente al mediodía, un coche entró en nuestro camino circular. Desde la ventana, vi a mis padres y a mi hermano salir, sus movimientos vacilantes mientras contemplaban la impresionante fachada de nuestra casa.
Mi padre parecía mucho mayor que sus 62 años, apoyándose pesadamente en un bastón, su presencia una vez imponente disminuida. Mi madre parecía congelada en el tiempo, su cabello todavía con el mismo corte, aunque ahora completamente gris. Kevin estaba entre ellos, claramente el apoyo físico que ambos necesitaban. Ya están aquí, le dije a Ethan, que estaba sentado al piano, sus dedos trazando silenciosamente patrones en las teclas, un hábito nervioso que desarrolló cuando se sentía ansioso. ¿Debería tocar algo?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Sé tú mismo, le dije, apretando su hombro. Eso es más que suficiente. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre, queriendo controlar este primer momento de reunión. Hubo una pausa incómoda mientras todos simplemente nos mirábamos a través del umbral de mundos que habían estado separados durante 15 años. Sara, susurró finalmente mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Te ves hermosa. Por favor, pasen, respondí, sin aceptar ni rechazar el cumplido, haciéndome a un lado para permitirles la entrada. Entraron en el gran vestíbulo, con su majestuosa escalera y lámpara de araña de cristal, sus ojos se abrieron de asombro al contemplar la evidencia de nuestro éxito. En la pared colgaban los premios y certificados de Ethan, junto a fotografías de nuestra vida, Ethan en su recital de piano, nosotros dos de vacaciones en Francia, la inauguración de la casa Daniel Hayes. Destacado entre ellos, había un retrato profesional de Daniel de antes de su enfermedad, su sonrisa radiante y llena de la vida que se había truncado. La mirada de mi padre se clavó en esta foto, su tez palideciendo notablemente. Comenzó. Daniel Hayes, confirmé. El padre de Ethan. Como por arte de magia, Ethan entró en el vestíbulo desde la sala de música adyacente. El efecto en mi familia fue inmediato y profundo. Mi madre jadeó audiblemente, llevándose la mano a la boca. Mi padre pareció tambalearse ligeramente, agarrando su bastón con más fuerza. Incluso Kevin, que había visto fotos de Ethan en la cobertura de noticias, parecía atónito. La razón era obvia para cualquiera con ojos, Ethan a los 13 años era la viva imagen de Daniel a la misma edad. Los mismos ojos castaños melancólicos, la misma mandíbula definida, incluso la misma forma de pararse con el peso ligeramente inclinado hacia un lado. Las únicas características que parecía haber heredado de mí eran mi nariz recta y el hoyuelo en su mejilla izquierda cuando ofreció una sonrisa tentativa. Hola, dijo cortésmente, extendiendo la mano como le había enseñado. Soy Ethan Miller. Encantado de conocerlos. Mi padre dio el primer paso, su mano temblando ligeramente al tomar la de Ethan. Soy Thomas, dijo, con la voz embargada por la emoción. Tu abuelo. La simple introducción, reconociendo la relación que había negado durante tanto tiempo, casi rompió mi cuidadosamente mantenida compostura. Mi madre se adelantó a continuación, las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Soy Eleanor, logró decir. Tu abuela. ¿Puedo abrazarte? Ethan me miró buscando orientación. Asentí ligeramente, dejando la elección a él. Se adelantó y permitió que mi madre lo abrazara, dándole palmaditas torpemente en la espalda de la manera entrañablemente formal que tienen los adolescentes cuando no están seguros del afecto físico. Sentémonos, sugerí, conduciendo a todos a la sala de estar con su pared de ventanas con vistas al jardín. Tenemos mucho de qué hablar. Una vez sentados, un silencio incómodo descendió. Ethan, percibiendo la tensión, habló primero. ¿Les gustaría oírme tocar algo?, ofreció. Mamá dice que la música facilita las conversaciones difíciles. Sin esperar respuesta, se dirigió al piano en el rincón de la habitación y comenzó a tocar, no una de las complejas piezas clásicas que había dominado, sino una melodía sencilla y conmovedora que había compuesto él mismo. Las notas llenaron la habitación, creando una banda sonora para la escena emocional que se desarrollaba. Daniel tocaba el violonchelo, dije en voz baja, mientras Ethan continuaba. Fue aceptado en Juilliard antes de enfermarse. Enfermo, repitió mi padre, la pregunta pesando en el aire. Era hora de la verdad que se habían negado a escuchar hace 15 años. Con la música de Ethan como telón de fondo, finalmente les conté todo, sobre el diagnóstico de leucemia de Daniel después de la graduación, sobre su miedo a no dejar nada atrás, sobre nuestra decisión de crear un hijo juntos antes de morir, sobre sus últimos días y las promesas que nos hicimos mutuamente. Nunca llegó a conocer a Ethan, concluí,
mi voz firme a pesar del dolor de recordar estos recuerdos. Murió sabiendo que nos dejaba una parte de él, pero sin saber si estaríamos bien. El rostro de mi padre se había transformado durante mi relato. El patriarca severo reemplazado por un hombre roto que enfrentaba la magnitud de su error. Mi madre sollozaba en silencio en un pañuelo, ocasionalmente mirando a Ethan en el piano como si intentara memorizar sus rasgos. No lo sabíamos, dijo finalmente mi padre, con la voz apenas audible, sobre el cáncer. Pensamos que... Intenté decírselo, respondí, sin acusación, simplemente afirmando el hecho. Varias veces. No quisieron escuchar. No, estuvo de acuerdo, bajando la cabeza. No quisimos. Kevin, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Cuando revisé tu teléfono ese día, buscaba pruebas de que estabas mintiendo. Quería que estuvieras mintiendo porque era más fácil que aceptar lo que estaba pasando. No encontré mensajes sobre la enfermedad de Daniel, así que me convencí a mí mismo, y a mamá y papá, de que te lo estabas inventando. ¿Qué pasó después?, preguntó mi madre, con la voz pequeña. Después de que te fuiste. Les conté entonces sobre las luchas, las noches en mi coche, los múltiples trabajos, el parto prematuro, la desesperada pobreza. Les hablé sobre la bondad de los padres de Daniel y su eventual mudanza a Arizona, sobre la señora Rodríguez encontrándome averiada al borde de la carretera con un bebé febril, sobre la lenta reconstrucción de una vida a través de la educación, el trabajo duro y la inesperada bendición del seguro de vida de Daniel y el acuerdo farmacéutico. Durante mi relato, noté que mi padre palidecía cada vez más, su respiración agitada. Cuando describí estar en su puerta con el bebé Ethan, solo para ser rechazada, cerró los ojos como si sintiera dolor físico. Recuerdo ese día, interrumpió mi madre, con la voz embargada por el arrepentimiento. Te vi a través de la ventana. Quería salir corriendo, ver a mi nieto, pero yo, fui una cobarde. Y yo pasé de ti como si fueras una extraña, añadió Kevin. Mi propia hermana y sobrino. Ethan había dejado de tocar y ahora estaba sentado a mi lado en el sofá, su mano encontrando la mía. Su presencia me dio fuerzas para hacer la pregunta que había persistido durante 15 años. ¿Por qué ahora?, pregunté simplemente. ¿Por qué contactar después de tanto tiempo? Mi padre se aclaró la garganta, con los ojos llorosos. El ataque al corazón el año pasado, te hace pensar en lo que importa. Lo que has perdido. Lo que quizás nunca llegues a reparar. Hizo una pausa, luchando visiblemente. Luego te vimos en las noticias, con la fundación que lleva el nombre de Daniel, y a Ethan tocando el piano. Me di cuenta de lo que mi orgullo nos había costado a todos. Años que nunca podremos recuperar. No estamos pidiendo perdón, añadió mi madre rápidamente. No lo merecemos. Solo queríamos tener la oportunidad de conocer a Ethan, de reconocer nuestro terrible error y de decirte lo increíblemente orgullosos que estamos de la mujer en la que te has convertido, sin ayuda de nosotros. Sentí que Ethan me apretaba la mano, una silenciosa muestra de apoyo. No lo hice completamente sola, corregí suavemente. Los padres de Daniel ayudaron cuando pudieron. La señora Rodríguez nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Los amigos se convirtieron en familia cuando mi propia familia no estaba allí. Y me tuviste a mí, añadió Ethan con una pequeña sonrisa. Sí, asentí, devolviéndole la sonrisa. Siempre te tuve a ti. Un silencio incómodo volvió a caer, roto cuando Ethan se levantó de repente. Voy a buscar los álbumes de fotos, anunció. Deberían ver lo que se perdieron. Una vez que salió de la habitación, me dirigí directamente a mi familia. Estoy dispuesta a intentar construir una relación en el futuro, pero se necesitan límites. Ethan es mi prioridad. Ha sabido de ustedes toda su vida, pero también ha sabido por qué no estaban en nuestras vidas. Si quieren ser abuelos y tío para él ahora, debe ser constante e incondicional. Lo que sea, dijo mi padre inmediatamente. Lo que tú establezcas. Empezaremos despacio, decidí. Cenas, visitas ocasionales. Veremos cómo va. Ethan regresó con varios álbumes de fotos y su portafolio escolar. Quiero mostrarles algo primero, dijo, abriendo un certificado con el logotipo de una prestigiosa escuela de música. Me aceptaron en el programa pre-college de Juilliard. Igual que a mi padre.
Mis padres intercambiaron una mirada de asombro antes de que mi padre hablara, con la voz embargada por la emoción. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti, Ethan. ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos nosotros? Por primera vez desde que llegaron, sentí que algo en mi corazón cambiaba. No perdón, exactamente, sino quizás el primer paso hacia la sanación. Mientras Ethan comenzaba a mostrarles fotografías, narrando la historia de nuestra vida juntos, me excusé para revisar el almuerzo, necesitando un momento a solas para procesar las emociones que se arremolinaban. En la cocina, me apoyé en la encimera y respiré hondo. A través de la puerta, podía oír la voz animada de Ethan explicando sus composiciones, las preguntas suaves de mi madre, las respuestas asombradas de mi padre. El sonido de la familia, rota, imperfecta, pero quizás no más allá de la reparación. Toqué el anillo de zafiro que todavía llevaba en una cadena alrededor del cuello, el anillo de la abuela de Daniel que me había dado en su lecho de muerte. Estamos bien, susurré, un mensaje para él a través de la distancia que nos separaba. Lo logramos. Y quizás, solo quizás, nuestra familia también está encontrando su camino de regreso hacia nosotros. Los meses posteriores a esa primera y difícil reunión trajeron pasos graduales y cautelosos hacia la reconstrucción de los lazos familiares. Mantengo límites firmes, negándome a fingir que el pasado no sucedió, al mismo tiempo que dejo espacio para que se formen nuevas relaciones. Mis padres y mi hermano se ganaron su lugar en nuestras vidas lentamente, a través de una presencia constante y un esfuerzo genuino. Nuestra primera acción de gracias juntos fue incómoda pero significativa. Ethan insistió en decir la oración, dando gracias a Dios por las segundas oportunidades y el coraje para aprovecharlas. Alrededor de la mesa se sentaron no solo mis padres y mi hermano, sino también la señora Rodríguez, colegas del hospital que se habían convertido en queridos amigos, y los padres de Daniel, quienes habían volado especialmente para la ocasión. Fue un tapiz de relaciones, algunas forjadas en la sangre, otras en la lucha compartida y el amor. El encuentro de Carol y George Hayes con mis padres por primera vez podría haber sido tenso, pero la naturaleza amable de Carol prevaleció. Todos hemos perdido tiempo con este niño maravilloso, le dijo a mi madre mientras veía a Ethan demostrar una compleja pieza de piano a sus abuelos. No desperdiciemos más. La terapia familiar se convirtió en parte de nuestro camino, a veces solo yo y mis padres, a veces incluyendo a Ethan o Kevin. En esas sesiones, se dijeron verdades dolorosas en voz alta que habían estado festejando en silencio durante años. Estaba más preocupado por lo que pensarían los ancianos de la iglesia que por lo que mi hija necesitaba, admitió mi padre durante una sesión particularmente cruda. Elegí la reputación sobre el amor, y fue el mayor error de mi vida. Mi madre reveló que había guardado una caja secreta de recortes de periódicos sobre mí, anuncios de graduación de la escuela de enfermería, premios comunitarios, cualquier cosa que encontrara que mencionara mi nombre. Era demasiado débil para enfrentarme a tu padre entonces, confesó. Pero nunca dejé de amarte ni de preguntarme por mi nieto. Estas admisiones no borraron el dolor del abandono, pero me ayudaron a comprender que mis padres eran seres humanos profundamente imperfectos que habían tomado decisiones terribles, no monstruos incapaces de amar. Esta comprensión fue crucial para mi propia sanación. Mi relación con Kevin evolucionó más rápidamente que con mis padres. Como adultos, descubrimos puntos en común que nunca habíamos encontrado de niños. Su esposa y sus 3 hijas recibieron a Ethan como primo y sobrino, creando las conexiones familiares extendidas que él siempre había anhelado. A lo largo de estos desarrollos, mantuve la vida y la independencia que había construido. Mi carrera siguió avanzando, con un ascenso a directora de enfermería del hospital pediátrico. La Fundación Conmemorativa Daniel Hayes amplió su alcance, abriendo un segundo centro de viviendas para familias y estableciendo un programa de becas para jóvenes músicos que enfrentan desafíos médicos. Ethan, ahora de 14 años, prosperaba en el programa Pre-College de Juilliard, viajando a la ciudad de Nueva York cada fin de semana para recibir formación intensiva. Su composición Legacy, inspirada en el padre que nunca conoció, fue seleccionada para ser interpretada en el John Composers Showcase de la Filarmónica de Nueva York, un honor casi inaudito para alguien de su edad. La noche de la actuación, nuestra familia extendida llenó una fila completa en el Lincoln Center, mis padres, frágiles pero decididos a estar presentes, Kevin y su familia, la señora Rodríguez, los padres de Daniel, mis amigos más cercanos del trabajo. Mientras Ethan subía al escenario, pareciéndose tanto a Daniel que a veces me quitaba el aliento, sentí la plenitud del viaje que habíamos recorrido.
La pieza comenzó con una sola y melancólica nota de violonchelo, el tributo de Ethan al instrumento de su padre, antes de expandirse en un complejo diálogo entre el piano y la orquesta. La música contó nuestra historia con más elocuencia que las palabras, la pérdida y la lucha dando paso a la resiliencia, el dolor transformándose en belleza, el aislamiento floreciendo en comunidad. Mientras las notas finales se desvanecían y el público estallaba en aplausos, toqué el anillo de zafiro que todavía llevaba en una cadena en ocasiones especiales. En ese momento, casi podía sentir a Daniel a mi lado, presenciando el milagro de nuestro hijo y la vida que habíamos creado de las cenizas de los sueños rotos. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de nuestra habitación de hotel, Ethan hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Vas a perdonar a la abuela y al abuelo completamente? Consideré su pregunta cuidadosamente. El perdón no es un solo momento, Ethan. Es un proceso. He perdonado lo suficiente como para permitirles estar en nuestras vidas, para apreciar quiénes son ahora, sin olvidar lo que sucedió. Ese es el perdón que tengo para dar ahora mismo. Asintió pensativamente. Daniel querría que fueras feliz. Eso es lo que siempre me dices de él. Lo querría, asentí. Y soy feliz. Increíblemente feliz. Era cierto. El camino hacia este momento había sido inimaginablemente difícil, lleno de dolor que no desearía a nadie. Sin embargo, ese mismo doloroso viaje me había forjado en alguien más fuerte, más compasiva y con más propósito de lo que de otro modo podría haber sido. Me había enseñado que la familia no se define solo por la sangre, sino por quién se queda cuando el mundo se desmorona. Me había mostrado que mi valor no lo determinaba la aceptación de los demás, sino mi propia resiliencia y mis elecciones. Lo más importante, me había dado a Ethan, la encarnación viva del amor que trasciende incluso la muerte, el recordatorio diario de que a veces nuestras mayores bendiciones surgen de nuestras heridas más profundas. La primavera siguiente, en el 15 aniversario de la muerte de Daniel, celebramos un concierto conmemorativo en el edificio de la fundación. Ethan actuó junto a músicos profesionales que habían donado su tiempo, recaudando fondos para el próximo proyecto de viviendas para familias. Mis padres asistieron, mi padre ahora en silla de ruedas pero con la mente aún lúcida, mi madre revoloteando protectoramente cerca. Después del concierto, mientras los invitados se mezclaban en la recepción, mi padre me hizo señas para ir a un rincón tranquilo. Necesito decirte algo, dijo, con la voz temblando por la edad y la emoción. Algo que debía haber dicho hace años. Me senté a su lado, notando cómo el tiempo había suavizado al hombre que una vez había sido intimidante y había gobernado mi infancia con rígida certeza. Me equivoqué, dijo simplemente. No solo por echarte, sino por todo lo que te enseñé sobre el amor condicional. El amor real, el amor de Dios, no depende de un comportamiento perfecto ni de cumplir expectativas. Persiste a través de los errores y las diferencias. No logré mostrarte ese tipo de amor, y es mi mayor pesar. Tomé su mano curtida entre las mías. No podemos cambiar el pasado, papá. No, estuvo de acuerdo. Pero quiero que sepas que ahora te veo, Sara. Veo a la mujer extraordinaria que eres, a la madre excepcional en la que te has convertido, sin ningún ejemplo nuestro. Y estoy muy orgulloso de ser tu padre, aunque no me haya ganado ese derecho. Esas palabras, el reconocimiento y la disculpa que una vez había necesitado desesperadamente, me inundaron con un inesperado poder curativo. No podían borrar 15 años de ausencia, pero cerraron una herida que no me había dado cuenta de que todavía sangraba. La vida continúa desplegándose de maneras que nunca podría haber predicho. Nuestras relaciones familiares siguen siendo complicadas pero genuinas. Mi carrera y la fundación me brindan un propósito más allá de mí misma. Ethan crece cada día más en su propia persona, llevando adelante el legado de Daniel mientras crea el suyo propio. He aprendido que nuestras historias no siguen patrones ordenados y predecibles. A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente nos fallan por completo. A veces, los extraños se convierten en salvadores. A veces, los peores momentos de nuestras vidas se convierten en la base de nuestras mayores fortalezas. Lo más importante, he aprendido que no tenemos que ser definidos por quienes se van de nosotros, sino más bien por cómo elegimos seguir adelante. Cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propia historia, de transformar el rechazo en resiliencia, el abandono en independencia, y el dolor en propósito.
¿Cómo sería tu vida si eligieras definirte no por quien te dejó atrás, sino por tu propio coraje para continuar? ¿Alguna vez has experimentado un rechazo doloroso que eventualmente llevó a un crecimiento inesperado? Me encantaría leer sus historias en los comentarios a continuación. Si este viaje resonó contigo, por favor, dale like, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar que a veces nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestros mayores dones. Gracias por caminar conmigo por este camino hoy, y recuerda, tu valor no lo determinan quienes no pudieron verlo, sino tu inquebrantable creencia en ti mismo.